Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo bloque de apuntes. Lo dijimos cuando comenzábamos el programa, cuando anticipábamos los temas, dijimos, bueno, nos vamos a ocupar de hablar del cáncer bucal. Y nos parecía interesante porque se va a hacer una campaña, una más, lo vamos a decir así, porque se vienen haciendo distintas campañas de prevención de cáncer de boca y a partir de eso la Facultad de Odontología, a través de la Secretaría de Extensión y de distintas asignaturas, justamente van a ser parte de esta campaña de prevención con distintas actividades. Hay que decir que se vienen controles, pero primero queríamos hablar de esto que nos parece muy interesante, pero queríamos también hacer hincapié en lo que es lo preventivo en general cuando se habla de cáncer de boca. ¿Por qué? Porque uno entiende que de este no se habla mucho y de eso vamos a hablar con la doctora María Eugenia Ingracia, que la tenemos aquí con nosotros, que es estomatóloga del Servicio de Odontología del Hospital Universitario. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María Eugenia? Pero muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo decíamos fuera de aire, María Eugenia. Uno, cuando hablas del cáncer en general, uno lo relaciona con ciertas partes del cuerpo, se habla mucho de eso, pero también sucede en otras partes y uno no le da tanta importancia, o al menos no entiende como que no hay mucha difusión de eso, ¿no? No, el cáncer de boca la verdad que tiene poca difusión y es poco conocido. Es más, hay muchos pacientes que dicen cáncer de boca imposible, o sea... Claro. Y la verdad que uno muchas veces le da las mujeres al cáncer de mama, los hombres al cáncer de próstata y bueno, el cáncer de boca, que es algo que tenemos tan a mano para controlarlo, para verlo, para palparlo y ver esos cambios que hay en la boca, y muchas veces esos cambios pasan de largo y uno no le da la verdadera importancia. Por eso es verdaderamente importante ver la normalidad para ver lo que está anormal dentro de la cavidad bucal. Pensando un poco en lo estadístico, ¿no? Porque obviamente siempre cuando se habla de cualquier enfermedad siempre se citan las estadísticas. ¿Hay estadísticas en Argentina que hablen de alguna manera o que nos muestren un poco la cantidad de personas que lo padecen? Sí, en realidad estadísticas certeras no hay porque no hay mucho registro del cáncer en general, pero sabemos que el cáncer de boca dentro de los cánceres de cabeza y cuello ocupa el cuarto lugar de incidencia dentro de los cánceres de cabeza y cuello. Y lo más terrible del cáncer de boca es la tasa de supervivencia, que no es muy alta. ¿Y eso entonces, por qué se debe? Porque no hay prevención. En general, porque no hay prevención, y cuando uno logra ver el cáncer de boca, diagnosticar y tratar, muchas veces ya lo encontramos en estadios muy avanzados y al estar muy avanzado entonces llegamos tarde al tratamiento de este cáncer. Bueno, evidentemente hay una cuestión que no nos estamos dando cuenta, que son las señales. ¿Y cuáles son esas señales? Y las señales principalmente son cualquier lesión que aparezca en la boca, o para que entienda el público, cualquier lastimadura que esté en nuestra cavidad bucal y que no cicatriza en un tiempo prudencial de 15 a 20 días. Me ha pasado muchas veces pacientes que llegan al consultorio y me dicen, hace 3 meses que tengo un afta en la boca. Una lesión tipo afta o tipo lesión ulcerativa no demora ese tiempo en cicatrizar. Claro. O algún crecimiento en la boca que es sospechoso, algún bulto, algo que pueda palpar el paciente, que dice, bueno, hace meses que tengo esto en la boca. Y en general, cualquier aparición, si uno se mordió, se lastimó, el roce de una pieza dentaria, un cambio de coloración, a las 2 o 3 semanas debería desaparecer si se quita el trauma, ¿no? Si se quita esa irritación. Tal cual, eso hay que tenerlo muy presente. Digo, y usted bien hacía el repaso de esto de es más que evidente si algo no está bien y a veces no lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar y a veces creemos que bueno, ya va a pasar con el enjuague que me compro, con lo que me dice el vecino, y muchas veces dilatamos ese control, y a veces con una simple biopsia, que es sacar un pedacito de tejido, mandarlo a analizar, podemos hacer el diagnóstico, y hay veces cánceres que tienen menos a 1 centímetro, con una simple cirugía, y ya se puede tratar, controlar y erradicar de la cavidad bucal. Bueno, eso es fundamental que la gente lo entienda, porque también hay que decir que uno tiene una concepción muy negativa de la palabra y es como, no quiero, me niego, y a veces, volvemos a lo mismo, es absolutamente prevenible. Siempre la consulta al odontólogo. Consulta al odontólogo, en realidad cualquier profesional de la salud que muchas veces deriva al odontólogo, a veces al estomatólogo, o para realizar una biopsia o para realizar un tratamiento, pues no siempre es necesario extirpar el pedacito sospechoso, a veces con un tratamiento, porque hay ciertos desórdenes
potencialmente malignos que nos llevan que anteceden el cáncer, entonces nos llevan a pensar que esa lesión puede malignizarse. Y otro dato importantísimo es la prevención de los factores de riesgo, que es el tabaco, el alcohol, el virus del HPV. Cuando nos han diagnosticado muchas veces a las mujeres HPV en cuello de útero, bueno, hay que controlar la cavidad bucal también. Cualquier elemento traumático, se nos rompió una muela, una pieza dentaria y está rozando contra algún borde de nuestra boca o contra la lengua, eso también puede llevar a generar una lesión potencialmente maligna. El consumir bebidas muy calientes o demasiado condimentadas, la exposición prolongada y repetida al sol, en Mendoza que tiene tantos días de sol al año, estar expuestos al sol tanto tiempo muchas veces genera cáncer en el bermellón del labio, en el labio inferior sobre todo. Si tenemos algún malestar que persiste, por ejemplo, en la garganta, también eso también lo tenemos que prestar atención, porque veía algunos síntomas y decía la sensación de obstrucción. De obstrucción o muchas veces la difonía, cuando uno está difónico, bueno, eso por ahí el odontólogo no, sino el otorrino también tiene que ocuparse de ese sector y ver más allá de la cavidad bucal para ver si hay alguna lesión sospechosa. Si bien uno entiende que tiene que ir a partir de ciertas signos que puede tener en la boca al odontólogo, también puede ir a otro médico que va a hacer una derivación o se va a ocupar. Y se va a ocupar, y lo que pasa es que a veces otros profesionales de la salud no están acostumbrados a ver la normalidad de la boca. Entonces, por eso es que pedimos lo específico de ver las lesiones, el estomatólogo o algún profesional de la salud que esté encargado de ver la normalidad para poder detectar lo anormal en la cavidad bucal. Bueno, está muy bueno, María Eugenia, esto que decías de los riesgos, ¿no? Las conductas de riesgo que siempre están presentes y si uno las puede evitar, mejor aún. Me quiero quedar en esto que mencionabas de la mortalidad. Porque básicamente está relacionada con esta situación preventiva que no la tuvimos y esa incidencia, ¿la puedes repetir de cuánto es? La incidencia de mortalidad en general está descrita en la literatura entre distintos porcentajes, pero un cáncer diagnosticado, no diagnosticado a tiempo, nos puede llevar a una tasa de mortalidad alrededor del 40 al 50% de los pacientes diagnosticados. O sea que la prevención es fundamental. Es fundamental. Y el tema de cuidarnos la boca, porque vamos a lo mismo, esto de lo preventivo es, bueno, revisarnos cuánto es lo ideal para que porque también hay una cuestión de disciplina, de decir, bueno, voy a ir tantas veces al año a hacerme el control, porque digo, las mujeres sabemos que tenemos que hacernos el control periódico a partir de cierta edad. ¿Cómo es en el caso de la boca? En la boca en general con los controles, si no tenemos factores de riesgo, es de realizarlo una vez al año. Mínimo. Mínimo. Pero si tenemos conductas de riesgo como tabaco, consumo de alcohol, una actividad sexual abundante y con distintas parejas sexuales, también tenemos que ver que ese control en vez de ser anual, tiene que ser bianual, o sea, por lo menos hacerlos cada 6 meses. Bien, hay que tenerlo presente eso, digo, no quedarnos solamente con que con una vez ya está. Ciertos factores, volvemos a lo mismo, de riesgo hacen que nosotros tengamos que ir más frecuentemente, dos veces al año. Por eso en realidad realizamos la campaña, que la hacemos una vez al año, donde hacemos controles gratuitos. Y eso es re importante, se hacen controles gratuitos tanto en la Facultad de Odontología como en el Hospital Universitario y en distintos centros asistenciales, en el Hospital Lago Maggiore, en el Hospital Central y muchos centros de salud que también podemos realizar controles durante los días de la campaña, que es del 7 al 10 de agosto, se van a realizar esos controles gratuitos durante las mañanas en esos centros asistenciales. Vos decías que no hay estadísticas, pero igual te voy a preguntar, sos la experta en esto. Mayormente a hombres, mujeres, ¿a partir de qué edad se ven más casos? La tasa de incidencia en general antes era 2:1 los hombres con las mujeres. Hoy en día se ve que las mujeres tienen una alta incidencia también de cáncer tan igual o parecida a la de los hombres. Y en cuanto a la edad de riesgo es entre la década del 40 a los 50 años, la mayor incidencia. Pero he visto y yo también he diagnosticado cáncer de borde de lengua en pacientes de 20 años. Es terrible eso. Es terrible. Bueno, decías, María Eugenia, que el tema del control es fundamental. Sí. Pero también esto de higienizarnos la boca, digo, por ahí volvemos a cosas muy básicas, pero que no las tenemos en cuenta o que por ahí, digo, le da lo mismo a algunas personas. Básicamente decir, bueno, no importa, hoy me lavo los dientes, no sé,
3 veces al día y si hoy no lo hice no importa. No, hay que tener una conducta también con respecto a eso, ¿no? Sí, porque los factores también de riesgo tienen mucho que ver con la biofilm o la biopelícula, la placa bacteriana, Exacto. con la suciedad que tenemos en la cavidad bucal. Tiene mucho que ver porque eso va a llevar a un ambiente de inflamación, de irritación, de sangrado, de tejidos expuestos que llevan a que estemos, esa exposición de esos tejidos lleva a la agresión por otros factores, por ejemplo, del tabaco o del alcohol, Claro. que el tabaco y el alcohol retrasan mucho la cicatrización en la cavidad bucal. Bueno, repasemos un poco los síntomas, que me parece que es lo interesante pasar en limpio para que la gente que nos está viendo lo tenga presente. Bien, Síntomas que debemos tener en cuenta. Cualquier cambio, ya sea de coloración, de superficie, de tamaño o de forma, de cualquier parte en nuestra cavidad bucal. Cualquier dolor que persista, por ahí no vemos algo, no podemos palpar algo, pero me duele, tengo un síntoma, un dolor, una parestesia. Parestesia es un cambio de sensibilidad o una anestesia en una parte de la cavidad bucal que no tenemos una causa aparente, una causa constante de ese sector. Entonces, bueno, ahí eso tenemos que hacerlo ver. Y si vemos que hay alguna ulceración, un cambio en el tejido, una lastimadura en la cavidad bucal, bueno, tiene que cicatrizar en un tiempo prudencial. Nos mordemos, nos lastimamos el borde de lengua, pasa 1 o 2 semanas, tiene que estar cicatrizado. Bueno, para que lo tengan bien presente, porque son las señales que volvíamos y hacemos hincapié en esto porque es lo que hay que tener presente. Repasemos las actividades, porque esta campaña es sumamente interesante, falta nada. Del 7 al 10 de agosto se van a hacer controles bucales gratuitos, es para toda la comunidad, eso es importante. Para toda la comunidad, para todos los que quieran asistir de manera espontánea, libre, sin agendar turno previo, sino de manera espontánea que puede concurrir a los distintos servicios. Van a estar ahí en la peatonal, en el marco de esta campaña en el humo, con la unidad móvil odontológica. La unidad móvil odontológica vamos a estar de lunes a jueves, desde las 9 hasta las 12, enfrente de la legislatura. También vamos a estar en el servicio de la guardia de la Facultad de Odontología, en el Hospital Universitario el servicio de odontología, Hospital Lago Maggiore en el servicio de odontología. Son los lugares donde se van a recibir a los pacientes de manera libre, gratuita y espontáneamente. Y además, en el marco de esta campaña, vamos a decir, habrá conferencias y presentación de casos clínicos. ¿Esto va a ser de dónde y a cargo de quién va a estar? Va a estar a cargo del doctor Eduardo Piemonte, que es el profesor adjunto de la Cátedra de Patología y Clínica Estomatológica de Córdoba. Se van a dictar conferencias en la Facultad de Odontología, en el Aula Magna, el día viernes 11 de agosto. Las conferencias son gratuitas y después va a haber presentación de casos clínicos a cargo de todos los profesionales que nos estamos en este área. Bueno, cualquier duda, siempre ir al consultar con el odontólogo, con el profesional que uno entienda, puede llegar a entender este tema y sobre todo estar pendientes de si presentamos algún síntoma. Es importante la prevención, volvemos a hablar de lo mismo, para el cáncer de boca. María Eugenia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. Esa es la idea. Así pasaba Eugenia Ingracia, estomatóloga del Servicio de Odontología del Hospital Universitario, hablando de esta campaña que se va a hacer, la 12ª de prevención del cáncer de boca de parte de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos porque tenemos más apuntes para compartir con ustedes.